Vamos a ver. Entonces, continuando, disculpen, ahí se me cortó. eh, el pueblo palestino va a perder muchos puntos con la relación de los británicos. Una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, se discute de acuerdo a las atrocidades cometidas por el eje contra el pueblo judío, el darles un estado a los hebreos. Entonces, se discute entre las potencias y, como les decía, muchas colonias israelíes, perdón, colonias no, muchos establecimientos judíos alrededor del mundo fueron en países aliados. Entonces ellos tomaron muchas posiciones de influencia en estos países occidentales para forzar un poco más la opinión pública para crear un Estado de Israel. Entonces se va a dar el establecimiento del Estado de Israel en 1949 en decremento contra los palestinos. Entonces los palestinos en su momento no se van a tomar las cosas bien. ¿Por qué? Porque ellos desean tener una Palestina unida y una Palestina árabe totalmente. ¿Por qué? Porque sienten que estos colonizadores sionistas que han venido a quitarles sus terrenos, han venido a comprarles los terrenos muy baratos, han venido a prosperar, entonces generan todo ese tipo de odios y más aún creándoles un estado en su propio territorio. Lo que va a generar es una guerra a nivel regional. Se vaya a denominar la guerra árabe-israelí, la cual se va a librar una vez declarada la independencia, perdón, había dicho en 1949 el Estado de Israel. Sin embargo, fue en 1947. Mis disculpas. Se va a generar esta guerra en 1948 con problemas serios. ¿Por qué? Porque el mandato británico solamente se retira, no deja un espacio de orden, no deja soldados para procurar que no sucedan tipo de conflictos de esta manera, sino que dejan a su suerte a los israelíes, dejan a su suerte a los palestinos y estos van a emprender una guerra contra el nuevo Estado de Israel. Los países que le van a declarar la guerra a Israel son el Líbano, Irak, Siria, Cisjordania, Egipto y muchos de la influencia árabe van a apoyar los movimientos contra el pueblo de Israel, el Estado de Israel, recientemente creado. Entonces se va a desarrollar la guerra. Esta guerra pues fue muy sangrienta, no fue tan extensa, pero eh, al final los israelíes tomaron una ventaja por el armamento, por el tipo de entrenamiento que recibían y porque muchos de estos combatientes fueron soldados o digámoslo así paramilitares de las organizaciones terroristas judías. Entonces estaban bien entrenados, bien dirigidos por David Ben Gurión, el primer jefe de Estado de Israel. Entonces al final conseguirán la victoria, generando aún más odio contra Israel. Después vendría lo que es la Guerra Fría. Israel vendría a meterse en un conflicto que se llama la crisis del Canal de Suez, en el cual los británicos, franceses e israelíes van a invadir Egipto para tomar el Canal de Suez por intereses económicos, ya que
El líder de apellido Nasser, Abdel Nasser, egipcio, había nacionalizado el canal de Suez, lo que genera tensión, y los británicos y franceses les prometen concesiones a los israelíes en cuanto a armamento, financiamiento y entrenamiento, por lo que se les da la oportunidad a los israelíes de mejorar sus fuerzas armadas y economía. Después pasamos a lo que es la guerra de los 6 días. La crisis del canal de Suez, al final de cuentas terminaron mediando las potencias como Estados Unidos y la Unión Soviética para que se retiraran del territorio egipcio. Con la guerra de los 6 días, es una guerra muy famosa, la cual, pues, como dice el mismo nombre, duró 6 días, en donde igual sus vecinos, los vecinos de Israel, le declararon la guerra. Y bueno, no, al revés, perdón. El Estado de Israel tomó acciones por las debidas constantes provocaciones de Egipto, y estos decidieron bombardear pues los aeropuertos de Egipto, causando pues esta crisis que era inminente por las relaciones tan deplorables que reinaban sobre la región. Entonces sucede esta guerra, la cual Israel pues vence con gran manera a los países rivales, contrincantes. Esta guerra es un poco más con tintes de la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque los pueblos de Siria, Egipto, tenían armamento soviético, apoyo soviético. Inclusive se, se pensó en cierto momento enviar más efectivos de la Unión Soviética a lo que son estos países para pues eliminar el Estado de Israel, que era un aliado firme de Estados Unidos en la región. Entonces, esto va a ser un conflicto no solamente a nivel regional, sino que va a ser un conflicto de época de la Guerra Fría. Los israelíes contaron con apoyo económico y equipamiento militar de parte de los Estados Unidos. Se va a desatar otro conflicto más, la cual se llama Guerra de Yom Kippur. Esta guerra es una acción de venganza en contra de Israel para recuperar los territorios perdidos por Siria y por Egipto. Esto es muy importante, ya que esta guerra pues demuestra que las relaciones no habían mejorado. Eran relaciones totalmente pésimas, por lo cual va a generar una seria división en estos dos pueblos, que los va a separar tanto en Siria como en Egipto. Parecía no haber una vuelta atrás. Esta guerra al final terminó siendo una guerra de status quo, en la cual ningún bando ganó. Fue una guerra muy sangrienta, también con tintes de la Guerra Fría, ya que los armamentos de las diferentes naciones eran apoyados por la Unión Soviética y por Estados Unidos. Y esta guerra va a generar una gran crisis. Una vez que los países árabes sienten que no obtuvieron totalmente lo que ellos quisieron, entonces van a generar una presión sobre el mundo occidental por el apoyo a Israel. Van a generar una crisis que se va a venir, la crisis del petróleo, la cual va a desestimar muchas de las exportaciones petroleras a los países occidentales, causando una gran inflación de los precios, ya que en ese momento todo necesitaba
petróleo, y esto es una de las causas más importantes del conflicto árabe-israelí.